El día viernes 15 de enero del 2021 se realizarán elecciones de rector y 2 vicerrectores en la Universidad de Cuenca para el quinquenio 2012-2016. Hay 3 candidatos para el rectorado: la arquitecta María Augusta Hermida, el arquitecto Fernando Pauta y el ingeniero Pablo Vanegas, actual rector, que busca la reelección. El actual rector ha inscrito ya su candidatura, lo ha hecho el día de ayer. Los otros precandidatos lo harán entre hoy y la próxima semana. De hecho, el día de ayer, la secretaria procuradora de la Universidad de Cuenca ha comunicado esta novedad a la señora vicerrectora, señalando que el ingeniero Pablo Vanegas, en fecha 30 de noviembre, ha presentado su candidatura a rector para el periodo enero 2021-enero 2026. Y con esos antecedentes, la secretaria procuradora comunica que en su calidad de vicerrectora le corresponde la subrogación en las funciones inherentes al rectorado mientras dure la licencia con sueldo del ingeniero Pablo Vanegas. Damos la bienvenida al ingeniero Pablo Vanegas, rector ahora con licencia en la Universidad de Cuenca. Se ha inscrito su candidatura, como hemos señalado, y entendemos que se dedicará en las próximas semanas, aproximadamente un mes y medio que quedan para las elecciones, a su campaña electoral. Le damos la bienvenida, doctor Vanegas. Quisiéramos en primer lugar preguntarle cuáles son sus motivaciones para intentar administrar a la Universidad de Cuenca por un nuevo quinquenio. Muy buenos días. Primero, muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, el día de hoy yo me presento pues como precandidato. Esperemos que en las siguientes horas finalmente nuestra candidatura sea calificada para poder actuar ya como candidato al rectorado, en mi caso, de la Universidad de Cuenca, y con las 2 candidatas a vicerrectoras, la doctora María Elena Casar y también la doctora Victoria Abril. Mire, en efecto, en cuanto a su pregunta, en la Universidad de Cuenca se han dado cambios muy importantes en los últimos años, sobre todo pues más aún considerando las enormes dificultades que hemos tenido, dificultades que han podido ser sobrellevadas de manera adecuada sin colocar a la Universidad de Cuenca en un espacio de estrés, ¿sí? Digo que se ha podido sobrellevar esta situación principalmente por una profunda planificación, por una planificación adecuada en la universidad, que no es una alternativa, no es una acción que se puede realizar de la noche a la mañana, porque la planificación requiere también de un cambio cultural dentro de la universidad. Es importante mencionar esto, porque a partir de la planificación se han podido cambiar e institucionalizar, la verdad, varios procesos como los de investigación, vinculación con la sociedad, que de hecho siempre fueron un problema para la universidad, tomando en consideración que cada vez que se requería información sobre investigación, sobre vinculación, se tenía que recurrir directamente a los profesores. Fíjese usted que en la última acreditación, en el proceso de evaluación, la verdad, la información que se requirió fuera de las direcciones de investigación de la DIUC, del mismo vicerrectorado, fue la verdad bastante mínima, por decir casi ninguna información fue requerida a las diferentes dependencias, menos aún a los profesores. ¿No? Los procesos de asignación de recursos para las convocatorias a concursos de investigación ha sido absolutamente transparente, inclusive con la participación de evaluadores externos. En los actuales momentos existe una motivaciones que sean, más bien estímulos que se han propiciado desde la DIUC para que cada vez más los proyectos de investigación cuenten también con financiamiento externo, y de hecho la universidad entrega contraparte, ¿no es cierto?, para cuando se consigue este tipo de financiamiento. Eso ha hecho que la Universidad de Cuenca, no este año, la verdad desde hace 2 años aproximadamente, empiece a tener posiciones, la verdad, bastante relevantes en el contexto latinoamericano. Hace 2 años fuimos la universidad número 1 en investigación según Scopus en el país, y de hecho en el año anterior fuimos la universidad número 2 en cuanto a calidad de la investigación. Este año, por primera ocasión, QS, World University Ranking, nos reconoce como la universidad número 1 en investigación en el país y la universidad número 52 en Latinoamérica. Pero, sin embargo, en los últimos 3 años también nos hemos mantenido en este ranking QS dentro de las 200 mejores universidades de Latinoamérica. Y eso es importante porque nosotros en el año 2016 le recibimos a la Universidad de Cuenca en una posición mucho más allá de las 350 en el ranking QS. Todo esto no es casualidad, la verdad. Los estímulos para
para realizar investigación, el financiamiento para realizar investigación, pero también evidentemente el control de los resultados de investigación, ¿no?, ha sido importante para propiciar que de hecho la investigación incremente y con ello incrementar la visibilidad internacional. Por supuesto que también a través de vinculación con la sociedad se ha mejorado mucho la relación de la universidad, sobre todo con los sectores más desprovistos económicamente, y de hecho también en el último año se realizó una convocatoria entre investigación y vinculación para fortalecer el impacto de la investigación en beneficio de la solución de las necesidades sociales, ¿no? Doctor Hay muchos aspectos. vamos a tratar múltiples temas, pues el quehacer universitario es sumamente complejo, pero quisiéramos preguntarle un tema coyuntural, de orden, de debido proceso. Si su candidatura aún no ha sido calificada, ¿no es prematuro que se le comunique la subrogación de funciones a la señora vicerrectora? Mire, yo he consultado sobre este tema a la señora secretaria general procuradora. Exactamente, el reglamento dice que una vez que se inscriba la candidatura, que eso es lo que hicimos el día de ayer, una vez que se inscriba la candidatura, se contará con una licencia, ¿no? Entonces, el día de ayer nosotros inscribimos, la verdad es que en el transcurso del día, lo que yo hice es simplemente despachar los últimos documentos que estuvieron pendientes, y yo también recibí la comunicación de la señora secretaria general procuradora en el sentido de que debería la señora vicerrectora subrogar en las funciones del rector, tomando en consideración que yo ya he inscrito esta candidatura, ¿no? Es como establece el reglamento. Pero por lo menos entonces, el Consejo Electoral, o como se llame, no debería tratarlo y comunicar entonces a la Secretaría General, y entonces no debería ser usted, señor rector, una vez aceptada su candidatura, quien comunique la subrogación a la señora vicerrectora y por su intermedio al Consejo Universitario. Usted no es un candidato cualquiera, usted es el actual rector y el Consejo Universitario debería conocer esta inscripción y además entregarle la licencia para ser candidato con sueldo en esta etapa. ¿No se está fallando allí en el debido proceso? Mire, yo yo para empezar, lo que se ha hecho es cumplir con la inscripción de la candidatura en base, además, al pedido de un grupo importantísimo de personas. Hemos inscrito la candidatura con más de 1.300 firmas de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores. Y de hecho, repito, el reglamento explícitamente dice, me parece que inclusive existe la palabra de manera automática, contará con licencia una vez que se inscriba la candidatura. Es cierto lo que usted dice, quizá el reglamento debería ser mucho más explícito en el sentido de que esta licencia debería efectivizarse una vez que la candidatura se apruebe, se autorice, se verifique, ¿no es cierto?, se dé luz verde para que se pueda ser candidato una vez que se compruebe el cumplimiento de los requisitos. Yo concuerdo absolutamente con usted, así es como debería ser, pero de hecho al existir una especie de ambigüedad en el reglamento, lo que la señora secretaria general procuradora ha hecho es básicamente comunicarme sobre la subrogación en función de lo que reza en el reglamento, ¿no? Entonces, si es que hubiera algún tipo de imprecisión, debería corregirse en las próximas versiones del reglamento. Porque debería ser, hasta donde conocemos, el Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, el que subrogue las funciones a la señora vicerrectora. De otra manera, se corre el riesgo de que lo haga sin la debida subrogación. Yo sí le quiero preguntar dónde dice eso para poder averiguar. Entendemos así del quehacer universitario, es la forma en que se lo ha hecho ocasionalmente. Usted conoce mucho mejor los reglamentos universitarios, pero en cuanto al artículo de la inscripción de candidaturas, señala simplemente que los candidatos gozarán de licencia con sueldo desde la fecha de presentación de la candidatura hasta el día del sufragio. En caso de segunda vuelta se prorrogará la licencia con sueldo. Esto no significa que en forma automática se autorice al candidato o candidatos a gozar de licencia con sueldo. Alguien tiene que aprobarlo. Si es que es a nuestro entender, señor rector, si es que es otro candidato, un profesor de alguna facultad, entendemos que el rector debería aprobarlo, y si es que es del rector, el consejo universitario. Pero sí, son temas de carácter legal que ustedes lo dilucidarán en las instancias universitarias de mejor manera. Mire, lo que yo he hecho es seguir las instrucciones y la comunicación de la señora secretaria general procuradora. Usted acaba de leer exactamente lo que dice el reglamento. El reglamento dice que una vez que se inscriba la candidatura se gozará de licencia con remuneración. Es lo que usted acaba de leer.
¿sí? Entonces, seguramente la señora procuradora tendrá que comunicar también al Consejo Universitario, pero en este caso, al inscribir la candidatura, estamos cumpliendo con el reglamento. Exactamente Sí, lo que usted el acaba de problema, leer. señor rector, Si y usted, perdone si usted la tiene, relevancia de esto, es si usted que tiene, podría estarse usted creando, así tiene sea por unas horas, una cefalía en la universidad, pues usted al momento ya no es rector, pero la señora vicerrectora tampoco está ejerciendo con delegación del Consejo Universitario el rectorado. Ese es el problema, que podría ser mayúsculo si algo importante sucediera en esas horas. Mire, no creo que, mire usted, con todo el respeto, Gustavo, usted está magnificando esta situación, ¿sí? Porque en muchas de las ocasiones yo he tenido que salir fuera del país y evidentemente la vicerrectora me ha subrogado en las funciones. Así es como el estatuto en términos generales marca que la subrogación cuando el rector está ausente. Eso es lo que está pasando en estos actuales momentos. Si el reglamento dice que yo gozo de una licencia con remuneración, en este momento pues la que tiene que subrogar es la señora vicerrectora, y esa comunicación es la que ha pasado a la señora secretaria general procuradora. Si es que esto tiene que conocer el Consejo Universitario, será la señora secretaria la que tenga que informar al Consejo, más aún considerando que yo he inscrito mi candidatura y ninguna parte del reglamento dice que yo tengo que solicitar permiso al Consejo Universitario para inscribir la candidatura. ¿Sí? Con todo el respeto, Gustavo, usted está magnificando y realmente exagerando esta situación, que de hecho tendrá que solucionarse en el ámbito de lo legal. La doctora Verónica Gárate tiene la suficiente experiencia para poder actuar de Pero acuerdo a lo que solamente corresponde. aclárenos, señor rector, ¿está usted o no en funciones al momento como rector de la universidad? Mire, este momento, según la resolución, la comunicación de la rectora Verónica Gárate, y de acuerdo al reglamento que usted acaba de leer, al artículo que usted acaba de leer, en el momento que se inscribe la candidatura, yo gozaría con licencia, ¿no es cierto? Y de hecho, lo que ha hecho la señora secretaria general procuradora es comunicar que yo he inscrito la candidatura. Y de acuerdo al artículo que usted acaba de leer, ¿no es cierto?, que yo gozaría con licencia y que por lo tanto le corresponde a la señora vicerrectora subrogarle en las funciones del rector. Es Ingeniero decir, Vanegas, efectivamente lo que ha sucedido, y así lo manifiesta la misma vicerrectora, es que ella no ha recibido la subrogación de funciones. Ella lo único que ha hecho es recibir un oficio de la procuradora a través del cual se le informa que usted ha inscrito la candidatura, pero ella no ha recibido aún, es decir, ella no ha asumido esta subrogación de funciones. a ver, pero mire, yo ahora mismo consultaré, le pediré que se revise bien cómo se tiene que proceder, pero en mi caso, la verdad, en mi caso es que yo hasta ayer en horas de la noche, pues, he estado trabajando justamente cerrando varios de los procesos que han estado pendientes, por ejemplo, despachando algunas comunicaciones, y de hecho, la señora general procuradora, en base a lo que usted menciona, tendrá que solucionar. Mire, me parece que es un problema, le digo con todo el respeto, tanto Rosana como Gustavo, me asombra, la verdad, que de esta situación se trate de hacer un problema. Para mí, inclusive escuchándole nuevamente lo que usted acaba de decir, Gustavo, no existe ningún inconveniente y yo no sé por qué se quiere hacer problema inclusive de esta situación. O sea, con todo el respeto, la verdad. No nos quedemos allí, señor. Bueno, el único problema es la cefalía que podría estarse produciendo por unas horas, señor rector, que sí es un problema serio para cualquier institución, pero entendemos que allí lo resolverán. No sé qué es lo que sucede el día de hoy en la Universidad de Cuenca. Usted ha dejado con su inscripción de ser rector, la señora vicerrectora no ha sido subrogada aún a través del órgano universitario correspondiente. Ese es el problema, señor rector, pero no nos quedemos allí. Lo resolverán ustedes de la mejor manera. Vayamos a la elección, señor rector, en la cual se presentan otros dos candidatos, la arquitecta María Augusta Hermida, el arquitecto Fernando Pauta. Ambos tienen una larga relación con usted. El arquitecto Fernando Pauta fue decano de la Facultad de Arquitectura durante su administración, hasta un cierto punto, en el cual usted le agradeció sus servicios. La arquitecta María Augusta Hermida fue escogida por la Facultad de Arquitectura, por los profesores, para ser la sucesora del arquitecto Fernando Pauta, pero usted decidió escoger a otra persona. Estos son antecedentes que lo traemos sobre quiénes competirán con usted para el rectorado. ¿Cuál es su opinión sobre el panorama que se presenta en esta justa electoral que inicia ya en cuanto a la campaña electoral, en cuanto el Consejo Electoral en la Universidad de Cuenca dé luz verde a los candidatos? El panorama, la verdad, en el caso de nuestra candidatura, más bien mencionaré,
¿no es cierto?, junto con la doctora Mariana Casar y la doctora Victoria Abril. La verdad, el panorama para mí está bastante claro, la verdad, luego de las conversaciones que hemos tenido con los profesores, con empleados, con trabajadores, con estudiantes de la Universidad de Cuenca. La verdad, yo creo que es bastante claro que la universidad hace 5 años se pronunció por un cambio, por tratar de que la universidad sea una universidad mucho más abierta, una universidad, ¿no es cierto?, que no tenga un manejo exclusivamente familiar, una universidad que no esté básicamente al servicio de las élites. Es decir, hemos configurado una universidad que está administrada por personas que somos parte de la comunidad, por personas que somos parte de los profesores, de los estudiantes, de los empleados, de los trabajadores. Esta administración, y debo decirlo, esto sí con muchísimo énfasis, ha sido una administración absolutamente de puertas abiertas. Hemos conversado con absolutamente todos los sectores y yo creo que inclusive profesores, que no son muchos la verdad, en algún momento han estado realizando oposición a la administración de la Universidad de Cuenca. Inclusive ellos se han sentado a conversar en el rectorado de la Universidad de Cuenca para poder, ¿no es cierto?, planificar actividades académicas para recibir el auspicio y el apoyo que corresponde de parte del rectorado. Ningún profesor de la Universidad de Cuenca puede decir que la verdad se han coartado las libertades de los profesores. Absolutamente todos en su momento han tenido pues las puertas abiertas para poder ejecutar las iniciativas que han sido propuestas en beneficio de la actividad académica de la Universidad de Cuenca. Mire, en base a eso, en los actuales momentos, si es que yo estoy optando por una posibilidad de continuar en el rectorado, es básicamente porque los cambios se han venido realizando de manera sostenida y de hecho esos cambios también permiten configurar mayor institucionalidad en la Universidad de Cuenca. Se han invertido mucho en la mejora de los procesos. No podemos decir que podemos cambiar absolutamente todo en 5 años, pero sin duda existe un notorio, ¿no es cierto?, mejora, por ejemplo, en la parte tecnológica, en la administración de los servicios. Se han descentralizado muchos servicios. Fíjese usted, le voy a colocar un ejemplo. A medida que vamos avanzando en el diálogo, me voy acordando de algunas cosas. Fíjese lo difícil que era mantener el CREDU en la Universidad de Cuenca. El CREDU estaba prácticamente cayéndose en partes, ¿no es cierto?, porque la verdad es que no tenía un mantenimiento adecuado. Lo que nosotros hicimos es pasar a través de un comodato a la empresa pública Ucuenca EP para que administre el CREDU. Y actualmente el CREDU está muy bien mantenido, la verdad, tiene mejores servicios y de hecho el tener mejores servicios no solamente que permite el uso, sino el uso para cuidado de la salud y mejorar la práctica deportiva en la universidad. Así como también muchos proyectos y programas, ¿no es cierto?, se han descentralizado y su administración se ha vuelto mucho más eficiente una vez que también se han realizado convenios de administración con empresa pública, únicamente por poner un ejemplo. Entonces, hay cambios muy importantes. Fíjese usted en cuanto a Balsay, por ejemplo, ¿no? Nosotros recibimos contratos firmados en Balsay, ¿no? Y de hecho, tuvimos que realmente durante estos 5 años hacer todas las gestiones posibles para poder tener el presupuesto para continuar con la construcción. De los $24 millones aproximadamente que cuesta esta primera fase de Balsay, nosotros en los 5 años hemos pagado entre 17 y 18 millones de dólares, incluyendo el último contrato para las obras básicas de infraestructura. No, eso quiere decir que nosotros hemos pagado entre 75 y el 80% de todo el costo de esta primera fase, más allá, ¿no es cierto?, de que nosotros hemos hecho aprobar, por ejemplo, los planos en el año anterior. Todo Balsay no tenía un solo. La aspiración, sin embargo, señor rector, perdóneme la interrupción, no era la de terminar el nuevo campus dentro de esta administración. El nuevo campus efectivamente sufrió un retraso en esta última etapa, no producido por nosotros. El contrato para la construcción de las obras básicas se realizó en el año 2019 y de hecho tenía una duración de 8 meses. Lamentablemente, la situación económica del país hizo que recién el anticipo se entregara, me parece que fue entre el mes de enero y febrero, a pesar de que el contrato se firmó en septiembre del año anterior. En ese momento se empezaron las obras, luego después vino este proceso de pandemia, se suspendieron lamentablemente las obras por un tiempo, luego después no ha existido la transferencia oportuna, pero sin embargo, fíjese usted, si usted puede darse una vuelta por Balsay, las obras están prácticamente terminadas. Nos falta colocar el adocreto sobre ya la plataforma de hormigón que se encuentra en la superficie, pero las otras obras como el alcantarillado, las conexiones pues, que tienen que ver con el servicio de agua potable, etcétera, todo está terminado, incluyendo la apertura de las vías y, como decía, el hormigonado en la parte de la base. Ahora, es decir, este momento, si no... Siga, Rosana, por favor. Señor rector, yo quisiera pasar de las obras también a otros temas que han sido de profundo interés
revés de la universidad en estos años, que es el de los concursos, que durante toda su administración no se han convocado y que ahora prácticamente al cierre se ha hecho algunos llamados al interior de varias facultades. Sin embargo, estos no han estado exentos de denuncias de presuntas irregularidades. 2 concursos, el 4 y el 7, me parece, de la Facultad de Filosofía han recibido denuncias. La propia Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca, la APUC, emitió un oficio en el cual advierte que habría errores y omisiones que estarían afectando la validez de estos concursos. Entre estas omisiones y errores hablan de que las asignaturas de los concursos no se encontraban en las mallas, hablan de la asignación horaria de la matriz de los concursos que no coincidiría con las mallas curriculares en algunos casos, hablan del artículo 30 del reglamento de la carrera y escalafón en cuanto al requisito de no contar con al menos un grado académico de maestría o su equivalente reconocido e inscrito en la CNCID en el campo de conocimiento vinculado a las actividades de docencia, que tampoco se estaría de alguna manera cumpliendo. Los años de experiencia tampoco se estarían cumpliendo en estas convocatorias de acuerdo a lo que dice en este caso el reglamento, y en una lista más a la que se hace referencia. Los participantes han hecho públicas algunas denuncias también respecto de cómo se estarían desarrollando estos concursos. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Primero, Rosana, debo mencionar que los concursos, como ya lo mencioné en una ocasión anterior, siempre traen dificultades, ¿no? Porque siempre traen dificultades porque a la larga el ser profesor de la universidad, y más aún ser profesor de la Universidad de Cuenca, representa realmente una enorme oportunidad profesional. Solamente quiero comentar algo, ¿no? Nosotros en la Universidad de Cuenca tenemos incluso varios profesores que se sintieron perjudicados hace varios años y le demandaron a la Universidad de Cuenca. Esos profesores ganaron una sentencia judicial a través de la cual se les dio estabilidad. Entonces, miren, no es que en la actual administración ha habido problemas, ni mucho menos. Mire, yo sí quiero enfatizar algo con respecto del señor presidente de la APUC, y es necesario que la gente vaya conociendo cuál ha sido la situación al interior de la Universidad de Cuenca. El señor presidente de la APUC siempre ha tenido una posición respetable, pero absolutamente contraria a la administración, ¿no? Absolutamente contraria. Entonces, hay muchas opiniones, que de hecho yo debo mencionarlo y ser enfático, en que evidentemente tienen un sesgo. No se puede en este momento considerar la opinión del señor presidente de la APUC como una opinión realmente sin sesgo o una opinión bien intencionada. Pero porque señor rector, si tal o cual concurso no estaría cumpliendo con lo que dice la normativa, eso no tiene que ver con la opinión o posición de algún miembro de la comunidad universitaria. Simplemente se revisa el reglamento y se comprueba o no si estas situaciones se estarían dando. Y al parecer, en algunas situaciones, tal y como se ha denunciado, esto habría ocurrido. Quiero ser enfático en que la voz del señor presidente de la APUC en ningún momento puede considerarse como una voz objetiva, primero. En segundo lugar, efectivamente, usted tiene razón, todos los procesos, ¿no es cierto?, están sujetos a una revisión en caso de que algún concursante se sienta perjudicado. Y así es como hemos actuado. Existen los procesos adecuados en los últimos días. La verdad, con algún retraso no pude revisar el correo electrónico justamente por tener varias actividades de manera paralela. Y llegó una comunicación de la profesora en la que se hacía sentir su inconformidad. Yo he pasado para que ese tema sea analizado, inclusive he hablado con los abogados de la universidad para que simplemente se analice, se mire y se pueda tomar las decisiones que corresponden. Entonces no es que de alguna manera se está ocultando nada. Yo he dado paso, pero sí tengo que mencionar también que la verdad es que la Asociación de Profesores no ha colaborado con la administración en ningún momento, más bien se ha convertido realmente en un obstáculo para la gestión. Entonces, pero sí tengo que mencionar que todos los casos que usted menciona se han dado paso, se ha dado el trámite que corresponde, porque yo como rector tampoco puedo incidir en los concursos ni a favor ni en contra de nadie. Se ha dado todo el trámite que corresponde y es más, yo les he pedido particularmente a la señora secretaria general procuradora y también a los abogados de la universidad que tengan mucho cuidado y que den paso a todos los reclamos, observaciones que se den por el tema de los concursos. Señor rector, yo quisiera retomar lo señalado por usted hace unos minutos
en el sentido que hace 5 años la comunidad universitaria se pronunció por una universidad más abierta. Quisiera preguntarle si se ha logrado esa universidad más abierta, si se han logrado destruir esas canonjías que usted menciona, un manejo familiar muy grave para una universidad pública, una universidad al servicio de las élites, tremendamente grave en una ciudad como Cuenca. ¿Cree usted efectivamente que quienes le precedieron, el rector Fabián Carrasco, la vicerrectora Silvana Larriba, promovían esos criterios excluyentes en la Universidad de Cuenca que usted sostiene? Y sobre todo, ¿se ha logrado esta universidad más abierta en su periodo? Tengo que reconocer que dentro del proceso de cambio han existido errores, sin duda, porque la verdad es que hemos promovido muchos cambios. De ninguna manera quiero decir que administraciones anteriores hayan promovido ciertas cosas, pero lo que sí tengo que decir es que no han tenido la voluntad de cambiar la universidad, ¿sí? Porque muchas de las veces desde una posición cómoda simplemente se puede seguir con una administración tradicional. Eso no quiere decir que se hayan hecho mal las cosas, pero tampoco se puede asegurar que haya existido la voluntad de cambio. En esta universidad, en esta administración, sí se ha tenido la voluntad de cambio y de hecho hemos trabajado muy fuerte en un proceso de institucionalización de la Universidad de Cuenca, de tal manera que los procesos se vayan clarificando, que sean transparentes, lo más transparentes posible, para que todos, absolutamente todos los miembros de la comunidad universitaria tengamos exactamente las mismas oportunidades. Esto inclusive nos ha costado en algún momento, ¿no es cierto?, desavenencias con profesores, ¿no?, discrepancias inclusive con autoridades de las facultades. Y le voy a colocar un ejemplo, inclusive con usted, con propios decanos de las facultades, pues hemos tenido discrepancias. Nosotros hemos promovido que la investigación, por ejemplo, tiene que institucionalizarse y no pueden seguirse manejando de manera independiente en cada facultad con sus propios criterios, reglamentos, con su propio presupuesto, inclusive, ¿no es cierto?, que difiere de una facultad a otra, inclusive con resultados muy diversos y de diferente calidad. Todo eso se ha propiciado y de hecho lo que nosotros sí hemos logrado es ir institucionalizando poco a poco, por ejemplo, la investigación. Y esto lo pongo como un ejemplo porque la planificación de la universidad en los actuales momentos hace que aquello que se planifica en los planes operativos anuales efectivamente apunten a mejorar la calidad académica de la universidad, apunta a que podamos realmente apostar con el cumplimiento de los ejes misionales de la universidad. Es decir, la planificación estratégica de la universidad se realiza a nivel macro, pero evidentemente las diferentes dependencias de la universidad tienen que alinearse, las facultades pues tienen que alinear su planificación interna a los elementos, ¿no es cierto?, estratégicos que han sido aprobados por el Consejo Universitario y por la universidad en su conjunto. Entonces hay cambios muy importantes que de hecho esta administración ha tenido la voluntad, ¿no es cierto?, de realizarlos. Señor rector, sin embargo, el tema de la democracia y las libertades al parecer no ha sido un fuerte en esta administración. Caso concreto, la designación de decanos, pese a que en la campaña anterior, cuando usted llegó al rectorado, lo dijo en más de una ocasión públicamente que se iba a respetar la voluntad de las facultades, cosa que no ha ocurrido. Y hablando también de libertades, ahora que prácticamente el proceso electoral está en marcha, los otros candidatos han denunciado, lo han hecho públicamente, el impedimento de ingresar a los predios universitarios, por ejemplo, para la recolección de firmas o para participar en espacios que les pueda permitir a su vez un acceso a un diálogo con los docentes. En algunas facultades ha habido la disposición expresa por parte de los decanos de que esto no puede realizarse. Mire, primero en cuanto a la primera parte de la democracia que usted menciona, mire, efectivamente yo respeté los resultados, ¿no es cierto?, cuando yo asumí el rectorado. Es decir, si ustedes recordarán, en la Facultad de Arquitectura hubo diferencia de un voto entre un candidato y otro candidato, a pesar de que de que la persona que tuvo la segunda posición, es decir, que estuvo abajo un voto con respecto al primero, yo respeté al primero a pesar de que realmente no compartía y no estuve de acuerdo en que debía nombrar a esa persona. Sin embargo, yo creo que también, si es que queremos realmente generar cambios en la Universidad de Cuenca, ¿no es cierto?, cambios en una institución, evidentemente uno también tiene la posibilidad de cambiar en un momento determinado. Es decir, he respetado
en absolutamente todas las facultades se respetaron a la mayoría obtenida en cuanto a la votación de decanos, pero también en un momento determinado, si es que se quieren generar los cambios que nosotros hemos mencionado como respuesta a la pregunta anterior, evidentemente también el rector tiene la posibilidad de cambiar en beneficio de la universidad. ¿En cuántas, permítame, señor rector, no llevamos las estadísticas de la Universidad de Cuenca, pero en cuántas ocasiones usted optó en el nombramiento de un rector por otra persona que no sea el que había obtenido la mayor votación en una facultad? Son en dos ocasiones, en una en la Facultad de Arquitectura y la otra en la Facultad de Ciencias Médicas, en la última designación de la señora decana. Y le voy a decir algo. La designación de la señora decana de la Facultad de Ciencias Médicas es una de las mejores decisiones que he tomado, digo con toda honestidad. Sí, a pesar de que realmente tuvo una muy baja votación, el hecho de haber podido contar en esta etapa complicadísima, ¿no?, ha permitido, por ejemplo, que en base al trabajo de la señora decana se esté en los actuales momentos abriendo el Centro de Especialidades Médicas, un proyecto que ha venido desde hace varios tiempo, pero no se le dio el empuje necesario, a pesar de que nosotros estábamos apoyando desde el rectorado y pedíamos que se ejecute ese proyecto, ¿no? Fíjese usted los enormes problemas que tenemos en posgrado en los actuales momentos, tomando en cuenta la pandemia, la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, todas estas cosas han permitido ser enfrentadas, ¿no es cierto?, sobrellevadas por la presencia de la señora decana. Entonces, la democracia es un medio. Yo creo que la democracia es un bien preciado que hay que cuidarle, pero también hay que irle perfeccionando. Sí, la democracia no es perfecta. Yo sí creo que en un momento determinado, yo personalmente he respetado las mayorías. En medicina, en arquitectura se han respetado, pero creo que también si es que se quieren realmente generar los cambios, en un momento determinado también el rector sí puede tomar decisiones, no en beneficio propio, pero sí en beneficio de la universidad y particularmente de las facultades a las que he mencionado. Señor en cuanto rector, al segundo tema... Sí, por favor, siga. En cuanto al segundo tema, mire, lamentablemente estamos ya en el marco de una campaña, ¿no? Y la verdad es que la persona a la que más han atacado con memes, sí, con mentiras, ¿no?, con comunicados, inclusive debo denunciar, usted denuncia que ha estado cerrada una puerta de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, pero por ejemplo, ¿quién ha denunciado, ¿no es cierto?, que se subtrajeron las bases de datos, ¿no?, de la Universidad de Cuenca para enviar mensajes a través de los correos electrónicos institucionales? ¿Quién ha denunciado, por ejemplo, eso? ¿No? ¿Ya? Eso se hizo, y se hizo por parte, lamentablemente, de las otras dos precandidaturas. ¿Pero quién ha denunciado eso? Ahí hay una subtracción, ahí hay un robo de la información de la Universidad de Cuenca, ¿sí? Y de hecho en este momento se está investigando. ¿Pero quién ha denunciado? Señor rector, perdóneme, esto sería muy bueno puntualizarlo. Es la primera vez que conocemos sobre este tema, pero los correos electrónicos son parte de una impronta de cada persona y son utilizados públicamente. Explíquenos un poco más cómo es esto del robo de la base de datos. Mire, los correos electrónicos de la Universidad de Cuenca, las direcciones, son utilizados para temas institucionales, ¿sí? ¿No? Y de hecho, en muchas ocasiones esa información se ha pasado cuando se ha querido realizar una investigación, cuando se ha deseado, por ejemplo, acceder a cierto tipo de estudiantes o grupos de estudiantes. Resulta que en un momento determinado, ¿no es cierto?, las dos precandidaturas tuvieron acceso absolutamente a todas las direcciones institucionales de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores, sin ningún tipo de autorización, ¿no? ¿Y por qué razón entonces tipo de hechos? Si hubiesen pedido una autorización, ¿la habría dado usted, señor rector? Si hubiesen pedido una autorización y hubiera pasado eso a que se resuelva de manera legal, que soy honesto. Pero en ningún momento hubo un pedido de autorización, ni tampoco ha habido un pedido directo a mí ni a ninguna otra instancia hasta donde yo conozco. Simplemente las bases de datos de la Universidad de Cuenca, de las direcciones institucionales, se subtrajeron, ¿no es cierto?, de nuestra institución. ¿Quién ha denunciado la verdad? Yo he pedido que por favor se averigüe y que se realicen los controles para que eso no suceda. ¿Por qué razón? Fíjese usted que en un momento determinado... Señor rector, sería importante conocer cómo es que se dieron cuenta de esta sustracción de las bases de datos, de estas cuentas masivas, tanto de docentes, estudiantes y empleados y trabajadores. Mire, la comunidad universitaria conoce empleados, profesores, trabajadores que han llegado, ¿no es cierto?, en las últimas semanas, inclusive meses, han llegado correos masivos, ¿no? Nosotros, como Universidad de Cuenca, tenemos a veces dificultades para enviar correos masivos a nuestras propias cuentas, porque a veces, como tenemos un contrato con Google, con Gmail, a veces las cuentas se bloquean. Pero evidentemente aquí existe un trabajo profesional para utilizar las cuentas institucionales y llegar de manera masiva a todos los estudiantes, a tal punto que en una discusión de la FEUE,
se me va del Consejo Directivo de la FEUE, tiene otro nombre, disculpas por el olvido, ¿sí? No se discutió este tema. Y en algún momento la FEUE estuvo realmente pensando en denunciar esta situación porque estaban vulnerando el derecho de los estudiantes a mantener su cuenta institucional para recibir información institucional, ¿no? Y estaban recibiendo información particular de cada una de las precandidaturas. Con respecto a su pregunta, Rosana, sobre la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, sí quiero mencionar que en los últimos meses han existido facultades que han estado cerradas, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a la facultad de Artes para acceder a laboratorios o inclusive a cualquier facultad para acceder a laboratorios, usted tiene que solicitar un permiso, llegar a acuerdos con el decano y con los profesores, porque se necesitan implementar medidas de bioseguridad. La mayor parte de la Universidad de Cuenca está trabajando, ¿no es cierto?, a través de medios digitales, está haciendo uso de teletrabajo, ¿no? Entonces, hay facultades, como por ejemplo la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, obviamente que permanece cerrada, ¿no? E inclusive para que los profesores puedan ingresar, al menos se tenía que informar, ni siquiera hablo de pedir un permiso, pero al menos informar. Resulta que yo llego un día determinado sin avisar absolutamente a nadie, me paro al frente de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, que evidentemente tiene las puertas cerradas a cargo de guardias además, ni siquiera de autoridades. Resulta que me paro, me tomo una fotografía y dicen que no me dejan ingresar a la facultad. Mire, yo creo que eso la comunidad universitaria tiene que ir entendiendo, ¿no es cierto?, que hay cosas que evidentemente no se pueden aceptar. Y esto, la verdad, obedece, yo entiendo, sí, a aspiraciones de campaña, etcétera, pero no ha sido cierto que, por ejemplo, alguien pidió permiso a la decana, a la subdecana, y la subdecana les negó el acceso. Eso no es cierto. En ningún momento se ha pedido, se ha informado que se va a colocar algo, una mesa para recibir firmas o algo dentro del campus de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad. Doctor Vanegas, vayamos un poquito más allá de estos incidentes de pre-campaña. Ojalá la campaña no sea tan fogosa. Quisiera que no se nos agote el tiempo y no tratemos el proyecto estrella de su administración que usted le presentó a mediados del año anterior. Me refiero al proyecto Bridging, que incluía una fundación belga, una farmacéutica belga, apoyo de autoridades como el ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, un apoyo institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se presentaba como un muy ambicioso proyecto del orden de unos $200 millones. ¿Cómo está este tema? Entendemos que se le dio finalmente a la universidad el aval de la Procuraduría del Estado, que se han superado algunas dificultades, pero usted en la última entrevista nos dijo que tenía problemas con la garantía bancaria, que es indispensable para el proyecto. ¿Tiene ya la garantía para el proyecto Bridging y en qué punto se encuentra el proyecto? Sí. Mire, sí, muchas gracias, Gustavo, por la pregunta. Efectivamente, uno de los inconvenientes que hemos tenido es el inconveniente sobre la garantía bancaria, ¿no? Lamentablemente sí estábamos gestionando pues con el señor ex vicepresidente de la República. Lamentablemente el cambio de autoridades también ha vuelto más lento esta situación. A través de la señora gerente de la empresa pública, la verdad es que ella se ha personado del tema de la garantía y está conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que el Ministerio pues entregue esa garantía en acuerdo con una financiera que podría ser la Corporación Financiera Nacional. Es decir, este tema se está solucionando, no es un tema simple, más aún considerando que la garantía sí tiene que entregarse en dinero en efectivo, ¿no? Es decir, tiene que realizarse un depósito en un banco. Estamos tratando de solucionar ese tema. Sí hemos tenido, la verdad, la apertura del Ministerio de Economía y Finanzas, eso quiero mencionarlo, pero evidentemente se están realizando las gestiones de tipo legal para que eso pueda concretarse. Una vez que esto se concrete, inmediatamente se formará un fideicomiso en un banco internacional, es decir, la fundación transferirá los $200 millones y con ello pues se iniciarán los estudios definitivos para la construcción, diseños definitivos, del Centro de Innovación en Salud, y luego de eso se podrá iniciar con la construcción. Mire, es un proyecto muy importante. Una de las últimas actividades que he podido realizar en la semana anterior es justamente ya contar con los informes de la comisión
que se formó para que pueda dar respuesta a los requerimientos que se tenían sobre este proyecto. La comisión envió un informe la semana que viene, yo he colocado a conocimiento del Consejo Universitario, y efectivamente, como usted menciona, en ese informe se da cuenta de que desde el rectorado, junto con la empresa pública de salud, se enviaron comunicaciones a la Procuraduría General del Estado, se pidió autorización para que la parte de litigación sea aceptada de acuerdo a lo que resta el convenio. La Procuraduría realizó algunas observaciones, estas observaciones fueron sometidas a una discusión con Bridging aceptó las observaciones, finalmente se ha firmado una última versión del convenio con fecha, me parece que es 18 de octubre de este último año, es decir, tenemos la versión definitiva del convenio una vez que se cuenta con el informe, ¿no es cierto?, y se han acogido las observaciones que realizó la Procuraduría General del Estado. Entonces, el tiempo eso no nos va a dar para mucho más, señor rector. Recibimos múltiples sugerencias de preguntas. Hay un enorme interés del público que da cuenta de la importancia que tiene la Universidad de Cuenca, señor rector. Entendemos que tener el grado de autoridad de rector de la Universidad de Cuenca implica problemas, implica también ser blanco de críticas, y esto requiere de una enorme tolerancia. Pero es peligroso que una institución caiga en situaciones que podrían ser calificadas como de maniqueísmo. Usted ha sido muy duro al hablar de administraciones anteriores, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca, de denostar de alguna manera contra un pasado que privilegiaba canonjías en la universidad. ¿No se está cayendo en un clima un tanto peligroso, inadecuado, incluso para una campaña electoral en la universidad, señor rector? Estamos básicamente tratando de aclarar algunas situaciones. Mire, yo no puedo realmente aceptar, por ejemplo, que se pretenda en otras candidaturas asomar como una candidatura de cambio, ¿no es cierto?, cuando son justamente candidaturas que representan a ese pasado de la Universidad de Cuenca, ¿no? Pero especifiquemos, porque eso del pasado es un lugar muy general. La universidad tiene 150 años. ¿A qué pasado se refiere? ¿En dónde se dieron estas situaciones de privilegios familiares, de elitismo de la Universidad de Cuenca, señor rector? De otra manera, usted realmente está ofendiendo a todos quienes le precedieron en el cargo. Mire, Gustavo, de hecho, estamos hablando de un pasado en el cual existían, por ejemplo, élites políticas y habían partidos, ¿no es cierto?, que gobernaban la Universidad de Cuenca, ¿sí? Eso ha cambiado. Yo no me pertenezco a ningún partido político, ni tengo el auspicio de ningún partido político, en ningún momento, ¿no? Y esas cosas son las que tienen que cambiar. Fíjese usted que en la elección anterior, ¿no?, fue una campaña muy limpia. Y la verdad es que yo debo recordar a las personas que en esa ocasión yo estuve como candidato sin el auspicio del ex rector de la Universidad de Cuenca, del ingeniero Fabián Carrasco, a quien yo le guardo mucho respeto, la verdad, ¿sí? ¿No? Pero yo no tuve el auspicio de él. Él auspició a otra candidatura que ahora se presenta, ¿no es cierto? Básicamente es la misma candidatura de hace 5 años, ¿no? Se presenta, ¿no? Ahora. Entonces, yo no recibí el auspicio, digo, es la candidatura que ahora se presenta, ¿no es cierto?, con la doctora Hermida, evidentemente se presentó también en la ocasión anterior con el auspicio del ingeniero Fabián Carrasco. Es decir, al estar yo, ¿no es cierto?, sin el auspicio de la administración, yo nunca agredí absolutamente a nadie, ni tampoco hubo una agresión de parte de la otra candidatura. Eso quiero dejar claro. Pero entonces, hablar señor rector, le hemos escuchado y le he escuchado, por supuesto, al público, que es lo más importante, lo que usted señala sobre este pasado reciente, pero usted se ha referido a un manejo familiar, a una universidad al servicio de las élites, y nos habla usted de los partidos políticos que existían, JSR, MIU en la universidad, que nada tienen que ver, suponemos, o se refiere a ellos con el manejo familiar y la universidad al servicio de las élites. Y quizás, si es que mal no recordamos, desde lo que yo recuerdo, Teodoro Cuello, Gustavo Vega, Jaime Astudillo, Fabián Carrasco, no se han pertenecido a ningún partido político, aunque posteriormente fuera de la universidad hayan ejercido o intentado ejercer algún cargo público a través del apoyo de algún partido, en este caso político. Y si mal no recuerdo, el ex rector, el ingeniero Fabián Carrasco, no auspició ninguna candidatura. Y yo creo que las personas tienen que sacar sus propias conclusiones en la Universidad de Cuenca. Por eso eligieron una candidatura de cambio hace 5 años, ¿sí?
Por eso eligieron hacer una candidatura de cambio hace 5 años, y esos cambios se han dado en la Universidad de Cuenca, ¿no? Y por esas razones que nosotros nos presentamos ahora, para decirle a la comunidad universitaria que esos cambios se van a mantener, se van a profundizar, ¿no? ¿Ya? Porque ahora hemos tenido una administración absolutamente de puertas abiertas, hemos conversado con absolutamente todos, independientemente del pensamiento, de la ideología que tengan, ¿no? Y de hecho nosotros vamos a seguir en esa línea en una siguiente administración. También es importante, yo quiero resaltar este hecho, ¿no?, de que a pesar de las críticas que se puedan producir, sí ha existido un proceso de institucionalización muy fuerte en la universidad, muy fuerte, que no ha concluido, que han habido errores, pero que tiene que continuar por beneficio de la universidad. Mire, yo sí quiero resaltar algo. Quizá los resultados son los que muestran realmente ese proceso. En ningún momento nosotros hemos dicho que no hemos hecho una autoevaluación, ni mucho menos. La evaluación viene de personas de fuera, el CASES. Voy a repetir las palabras del señor presidente del CASES. Si los indicadores de los procesos de docencia y de investigación son realmente sobresalientes de la Universidad de Cuenca. Palabras del señor presidente del CASES, ¿no? Y eso se recoge en los informes. Y decía que hay un proceso importantísimo de fortalecimiento de vinculación con la sociedad, por ejemplo. Y eso se ha logrado porque en los actuales momentos tenemos direcciones muy fuertes a nivel de universidad. No direcciones que controlan absolutamente todo, pero sí que organizan estas actividades a nivel de universidad. Es decir, la institucionalización de la universidad es un proceso claro, clave para construir una mejor universidad. Y eso se refleja en los indicadores a nivel internacional, ¿no?, particularmente en Latinoamérica. Yo quiero ser enfático en el hecho de que el tiempo lamentablemente se ha agotado, pero podemos darle unos 2 minutos más para que se comunique con el público, sobre todo con la comunidad universitaria, y les cuente cuáles serán los ejes transversales que marcarán su próxima administración. En 2 minutos, por favor, señor rector. Mire, nosotros tenemos 5 principios que tienen que ver evidentemente con la mejora de los procesos académicos en la universidad. Realizamos en los últimos años, ¿no?, esfuerzos enormes por unificar las mallas curriculares, por simplificar la gestión académica de la Universidad de Cuenca. Eso continuará. Particularmente hemos pensado sobre todo en los estudiantes, ¿no? Y en los estudiantes también tenemos que ser absolutamente conscientes que tenemos que mejorar los índices, no solo de acceso a la universidad, pero también los índices de graduación, ¿sí? Índices que tienen que revisarse, porque la Universidad de Cuenca, al ser una universidad pública, tiene que utilizar de mejor manera sus recursos, de tal manera que podamos atender a un mayor número de estudiantes primero, pero en segundo lugar que propiciemos para que esos estudiantes, ¿no es cierto?, puedan graduarse lo más pronto posible. Es decir, colocaremos muchísimo énfasis en esto. En cuanto al bienestar universitario, mire, nosotros vamos a mejorar el bienestar. Hemos creado una dirección de bienestar universitario en la universidad. Existen, por ejemplo, la agenda de oportunidades, ¿no es cierto?, que tiene que continuarse con el trabajo y fortalecer la acción de la agenda de oportunidades. Propiciamos la construcción de un observatorio de equidad en la universidad. Ese observatorio debe concluirse y debe permitir tomar decisiones a nivel de universidad, ¿no? También cambiaremos la configuración de manera definitiva de la universidad a través del fortalecimiento del desarrollo y la innovación. Permítame, señor rector, con el consiguiente tiempo de descuento, diríamos, en términos deportivos, pero recordando esto de bienestar universitario, en el debate que usted mantuvo hace 4 años y en el cual tuvimos el honor de estar presentes, usted ofreció mejoras sustanciales en la guardería universitaria. ¿Se cumplió con esto? Mira, la guardería fue reformada, la guardería que tenemos actualmente, sí, y tenemos los diseños. Debo mencionar que durante los primeros, es decir, eso se cumplió en cuanto a la guardería actual. Pero de hecho, recuerdo que con un estudiante que ya actualmente es profesional, con Rose Cruz, durante el 2º año de administración, ella fue quien planteó la necesidad de la construcción de un centro de desarrollo infantil en un nuevo campus, es decir, en el campus del Paraíso, ¿no? Entonces, eso fue lo que se diseñó en los actuales momentos en el Campus Paraíso. Vamos a construir el Centro de Desarrollo Infantil. De hecho, inclusive este año teníamos presupuesto tanto para el Centro de Desarrollo como para otras obras, y de hecho es un trabajo que prácticamente está listo en cuanto a diseño arquitectónico y también de ingenierías, y nosotros lo construiremos lo antes posible durante el siguiente año de administración. No se lo ejecutó, solamente se planificó en esta administración.
En esta administración se planificó, pero se realizaron mejoras y modificaciones en la guardería actual que tenemos junto al edificio de la FEU. Ya, perdone la interrupción, continuemos. Creo que le faltaban 3 ejes de trabajo. Sí, mire, uno tiene que ver con bienestar, el otro generar realmente un eje de innovación, un eje de innovación en la desarrollo e investigación. El Centro de Innovación en Salud nosotros le tomaremos como referente de modelo de gestión, de tal manera que podamos construir particularmente otro centro, que es el Centro de Energía, Agua y Tecnologías, que es básicamente lo que se quiere asentar en Balsay, ¿no? En Balsay tendremos la construcción de dos edificios de laboratorios para las facultades de Ciencias Químicas y de Ingeniería, pero las personas que asuman la dirección de esas facultades deberán tener la voluntad de trabajar para conseguir financiamiento para esos edificios. Es decir, tomando en consideración que los años que vienen no van a ser fáciles, la universidad tiene que necesariamente ingresar en un proceso para la consecución de fondos no reembolsables que permitan realmente la consolidación de un sistema de ciencia y tecnología. Entonces construiremos ese centro que será un modelo replicado del Centro de Innovación en Salud, pero en este caso para la energía, el agua y también la tecnología, ¿no? Eso por una parte. Luego después también tendremos, pues, se está consolidando ya por el trabajo de algunas facultades, también un centro en ciencias sociales, humanidades y también en las artes, que permita, ¿no es cierto?, darle cabida también a estos procesos de desarrollo e innovación, para esta área de conocimiento. Es decir, la idea es realmente conformar más bien, porque no está ni siquiera creado todavía, pero crear realmente un espacio, ¿no es cierto?, un ecosistema de desarrollo e innovación, de tal manera que cada profesor, cada estudiante, cada investigador tenga un espacio donde efectivamente pueda realizar investigación, desarrollo e innovación con mucha más cercanía a la sociedad. Y eso es lo que tenemos planificado en el Centro de Innovación de Salud, y lo que quisiéramos hacer es replicar este modelo hacia otras áreas del conocimiento. Una pregunta e invitación también, señor rector. ¿Estaría usted dispuesto a debatir en este medio de comunicación con los otros 2 candidatos? Mire, vamos a ver cómo se presenta el panorama electoral. Gustavo, en principio sí, en su momento determinado conversaremos y tomaremos la decisión, pero vamos a ver cómo se presenta, ¿no? Usted mencionaba, y con mucho acierto, la verdad, que ojalá esta campaña electoral tenga la altura que la universidad merece, francamente, pero la verdad también, yo sí creo que en los últimos años ha sido una gestión complicada, no solamente por las condiciones económicas y por las condiciones incluso sanitarias en los últimos tiempos en el país y en el mundo, sino también porque ha sido bien difícil, la verdad, trabajar y producir los cambios que necesita la universidad, cuando realmente esos cambios afectan a personas. Entonces han habido, si bien, mire, yo quiero definitivamente comentarle que si nosotros hemos optado por salir a una candidatura, yo no soy ninguna persona, ¿no es cierto?, apasionada, ¿no?, con el hecho de tener una posición como rector. Más bien a mí el rectorado se me presentó como una oportunidad siendo investigador, ¿no? Y de hecho eso es por esa razón estoy aquí. Yo no tomo el rectorado como un cargo de poder, ni mucho menos, sino como una responsabilidad enorme. Yo no busqué estar en el rectorado, ahora sí me presento por voluntad propia, pero en base, la verdad, al apoyo mayoritario de profesores, de empleados, trabajadores y de estudiantes, ¿no? Si yo no tuviera, le digo con toda honestidad, si yo no tuviera un apoyo mayoritario, yo no sería, ¿no es cierto?, candidato en esta ocasión. Bien. La verdad es que ha pasado tiempo, hemos conversado, hemos evaluado la situación y en un momento determinado, pues, hemos tomado ya la decisión para poder continuar en este trayecto. Gracias, doctor Vanegas, por habernos atendido. Muchas gracias a usted. Declaraciones del doctor Pablo Vanegas. Él es rector de la Universidad de Cuenca. Se encuentra justamente en una transición temporal mientras participa como candidato para la reelección en las elecciones de la Universidad de Cuenca que se realizarán el viernes 15 de enero del 2020.